Contextos sin sentido, documentos, vidas del pasado y todo lo demás son fragmentos del origen de Last Day on Earth. Y en este video obviamente vamos a descubrir qué pasó realmente en este mundo, pero antes de empezar el video voy a darle créditos a Kefir por los videos de los cómics y también le doy crédito al Chicha, porque me facilitó bastante a buscar la información. Les recomiendo que se pasen a sus canales, otras fuentes estarán disponibles en la descripción. Entonces vamos a empezar. Pues bien, en el canal oficial de YouTube, además de trailers de los juegos de Kefir, nos muestran una colección de videos llamada Days Before the Last, historias que pasaron antes del apocalipsis, donde publicaron 5 videos como hace 3 años y después ya no subieron nada más. Y tales resalta 3, ya que los otros 2 no son muy relevantes, pero sí tienen elementos que nos dan más contexto de lo que estaba pasando. El primer video nos dice sobre un motorista cuando de repente lo detiene la policía. Le dice que se va porque hay disturbios en la ciudad y le invitan a unirse a un grupo que lo esperan en un campamento y el poli acepta. Y el cuarto luego lo incluimos. Siguiendo esta secuencia, el segundo video nos sitúa en un búnker que de repente suenan las alarmas, pero un general dice que es falso. Después los generales aseguran de que todos estén adentro y uno dice, ¿quiénes creen que son? ¿Rusos? Y el otro le dice, será mejor que reces para que sea así. Doc, quien es el protagonista, planea huir y decide llevarse un arma, pero su compañero lo detiene y procede a matarlo. Llega a la casa de su novia llamada Emily, pero nuestro protagonista le da un dolor de cabeza y le empiezan a sangrar los ojos. Después ya no es consciente y se vuelve un zombie, y su esposa sale de su casa y al final ve caer bombas. Primero hay que saber si esto pasó en la mañana o en la tarde, y aunque no lo crean, esto es primordial, ya que de aquí nos pueden contar cosas muy importantes, ya que como vimos nuestro personaje fue infectado antes o después de dormir. Mi teoría es que estaba anocheciendo, y en la parte donde un general dice que ojalá y sean los rusos, no creo que estuviesen en guerra, porque si fuera el caso, varios de los ciudadanos ya estarían evacuando, incluyendo a Emily. Incluso podemos ver que en una parte del cómic las casas tenían las luces prendidas, dándonos indicios de que seguían viviendo personas. Lo más probable de lo que estaba pasando fue que la infección ya se estaba desbordando a tales escalas de que el ejército tuviera que bombardear las ciudades. Por eso los generales les dijeron a los soldados que se resguardaran, y la alarma falsa fue debido a que se activan cuando hay ataques enemigos en las ciudades, pero la realidad fue que estaban bombardeando a sus mismos habitantes, y los soldados fueron resguardados para después limpiar las zonas infestadas de zombies. Ya con este contexto, en teoría ya podemos saber lo que estaba ocurriendo. Pues descarto la posibilidad de que se propaga por el aire, porque de lo contrario todos los habitantes ya estuvieran infectados, incluyendo a Emily. También descarto la teoría de que la infección se propaga por el agua, porque casi todos los peces deberían estar infectados, y como estamos hablando de localidades donde hay muchísimos ríos, pues tarde o temprano todos los animales tendrían que estar infectados, pero nos podemos dar una pista con el siguiente video. Lo podemos saber en un tráiler que no está en el canal oficial, donde podemos ver claramente un periódico. Si lo traducimos nos va a dar una nota verde sobre la población de alces y una nota de la NASA sobre un fenómeno de la luna. Si nos fijamos en esta parte dice, se espera que la población de alces de este año iguale a las cifras récord del año pasado de 100 millones de billones. Y esto puede ser la fuente del virus. Basándome en este artículo, un mosquito pudo contagiar la enfermedad a otros animales, incluyendo a los del ganado, y después pasó a los seres humanos. De aquí tiene sentido que los ciervos contagiaron a los toros y más tarde sus depredadores también se hayan infectado. Y Doc se pudo haber contagiado por la picadura de un mosquito o se pudo haber comido la carne sin prepararse adecuadamente. Y como están cerca del bosque, refuerzo más la segunda posibilidad. En los mensajes del juego nos dice que se trata de un virus. Mi teoría es que en este mundo había una sobrepoblación de alces y la gente casi convivía con ellos durante su vida cotidiana, y por el cambio climático la enfermedad se esparció por todo el mundo y las personas cada vez se enfermaban más seguido y el virus mutó hasta convertirlos en zombies. Una vez que se presentan los síntomas, el huésped es más violento, más fuerte, y cuando finalmente pierde la conciencia, el virus controla su cuerpo y puede desarrollar habilidades peculiares, como escupir ácido, desprender esporas, etc. Ahora, como este virus es muy fuerte, es muy poco probable que fuera de origen natural. Tuvo que ser genéticamente alterado, pero la causa para ser un organismo tan devastador no la sabremos hasta ahorita.
Ahorita les cuento qué habrá pasado. Ahora sí, con todo esto ya tenemos el panorama para el tercer video. Se trata de una reunión con el presidente, un general y el primer ministro llamado Harris, que hablan sobre el sector 7 con un plan que duraría de 3 a 4 semanas, y que el muro y el sector 7 muy pronto se iban a separar. Por este lapso les iban a mandarles recursos. Pero el tiempo se agotaba y acatan el plan. El ministro y el general se van y el presidente se queda a luchar contra los zombies. El quinto video se trata de un grupo pequeño tomándose unas cervezas. De aquí conocemos a Steve, cuando de repente suena una alarma originado por el muro y deben evacuar, y uno de ellos dice: los soldados no les importa, y Steve decide ir directo al muro por un asunto donde hay personas con trajes antirradiación, y Steve llega a confesar su amor a Carrie, quien trabajaba ahí. Pero los zombies ya estaban invadiendo el muro y nos dejan con un final trágico. Ya con esto el tercer video es todavía más clave, porque ya nos están hablando de sectores, una escala mayor, y como podemos ver el primer ministro dice que muy pronto se va a separar el sector y el muro. Mencionan un tiempo que son de 3 a 4 semanas. Lo que también hemos visto que es que varios de estos tipos de videos no mencionan de forma directa lo que está sucediendo. Para esto vamos a seguir leyendo nuestro periódico. Si te diste cuenta, ya están mencionando países, en este caso China, y muy importante esto, el vecino Mongolia. Por lo que ya nos están situando en un lugar más preciso y podemos saber en dónde se desarrolla la historia. Pero pues obviamente no podemos encontrar una localidad exacta porque pues es un juego. Pero lo que sí puedo decir es por la noticia, por el nombre o el apellido de Harris y el clima dentro del juego, se puede ubicar por esta zona. Ahora, mi teoría es que se trata del presidente de Rusia y el primer ministro de un país de Europa. Los más cercanos a Rusia están Noruega, Suecia y Grecia. Cuando el primer ministro habla de que el sector 7 y el muro se iban a separar, probablemente se refería que ya terminada la construcción se separarían de los estados de los que ya no tenían salvación y de los que tenían un gramo de esperanza. Tal obra fue para evitar que la pandemia se expandiera hacia Europa o al revés, bloqueando puntos claves como las carreteras y evitar que la gente la atravesara por los barcos. El tiempo que estaba platicando puede ser de varias cosas. Mi teoría es que estaban empezando a buscar una cura, como era una zona con bases militares y poca población, era muy conveniente. Y para los jugadores un poco más avanzados ya sabrán que también hay pavos infectados. Si nos vamos al búnker Bravo casi al final del segundo piso, veremos que hay 3 pavos normales y 2 infectados, y al lado un laboratorio. Este lapso era el tiempo para terminar de sintetizar una cura, y como vimos a los personajes sacrificaron muchos recursos para mantener esta zona. Pero del otro lado del muro ya se estaban empezando a infectar, por lo que tomaron la acción de destruir el puente lo más rápido posible. Esto lo podemos ver en el juego. Finalmente, el quinto video, lo más impactante es la construcción del muro y el personal que tenía trajes antirradiación. Y si nos vamos al cráter podemos ver una central nuclear destruida, diciéndonos que la radiación provocó que los infectados fueran más peligrosos. Con esto volvemos al tema de la infección. Como se infiltraron zombies al sector 7 ya con mutaciones del virus, se propagó por toda la zona y nos da de resultado de zombies con habilidades inusuales a tal grado de que el ejército gastó todos sus recursos y no tuvieron otra opción más que irse lo más rápido posible. Y la enfermedad ya se había propagado por toda la zona. Varios años después, los refugiados en las zonas gubernamentales se infectaron por los conductos de ventilación o por el personal, y los locales se escondieron en sus sótanos y muy pocos sobrevivieron. Tales desarrollaron inmunidad al virus, dejándonos con la actualidad. Zonas infestadas de zombies, casas hechas escombros, edificios de gobierno abandonados y guerras entre supervivientes por los pocos recursos y el dominio de la anarquía, como podemos ver en el cuarto video, donde un grupo de saqueadores encuentran a una familia de una madre y sus 2 hijos y les ofrecen la posibilidad de unirse a su grupo, pero la madre rechaza. Y pues nada, esta fue mi teoría y espero que te haya sido de tu agrado. Me apoyarías muchísimo si te suscribes y dejas tu comentario. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.